Así. Hola Jimmy, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Ahí ya te di la opción para compartir, ya se está grabando la clase. Quiero por favor que compartas tu archivo de trabajo y vamos a continuar nuestra clase. Hoy sí puedo más tiempo, Jimmy. No sé qué tal está de tiempo vos hoy. Y podemos seguir hasta las 5, sí, Dale, súper, 2 súper. horas por Ahí ahí. está, ya está, de lujo. Bueno, lo que yo te había dicho ayer es que esta herramienta que está dentro del filtro, que es justamente para hacer filtros de rankings, ¿verdad? Sea de los más altos o de los más bajos, son de dos tipos, del tipo de importes y del tipo porcentual. El último ejercicio que hicimos ayer, el punto 4, mostraba un ranking de porcentajes, pero ese ranking de porcentaje tiene una particularidad en cuanto a la forma de tomar los datos, ¿sí? Entonces, lo que ayer estuvimos haciendo cuando terminó el ejercicio era ver un poco de qué forma analiza Excel los datos. Y lo que yo te estaba mostrando son los tres tipos de puntos de vista, por llamarle de alguna forma, en donde Excel puede de repente realizar ¿cómo sería? Aplicar, digamos, estas herramientas o la lógica que aplican las herramientas. Entonces, habíamos visto nomás que si yo pido el 20% de los valores más altos, el, el sentido, digamos, numérico en cuanto a el resultado que fue de 9 millones con respecto al total de los datos, con respecto al importe, me daba un 43,27%. Si yo tomaba en cuenta la cantidad de elementos que me dio el resultado, que eran 9, con respecto a la totalidad de los elementos, veíamos que era el 20,93%. Yo podía quedarme ya ahí y decir, esto es lo correcto, ¿sí? Pero después te di una tercera opción en ver la cantidad de elementos comunes, es decir, ese ya es un sentido diferente, pero es el que vemos siempre en los filtros. Cuando nosotros hacemos los filtros, vamos a ver qué cantidad de elementos son los que, si bien en la base de datos se repiten varias veces, los que aparecen una sola vez en esa lista, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso ingresamos al filtro, vimos que eran 8 y por eso calculamos ese 20% sobre los 8 elementos comunes y nos dio justamente el 1,6. El tema es que ese 1,6 no se puede expresar de alguna forma en el método de ver los enteros, los elementos enteros hacia los decimales. Entonces yo me inclino a pensar que el 1 es el que se está mostrando, es decir, el primer dato más alto representa el 20% de los 8 elementos comunes de esa columna. Eso es lo que básicamente vimos ayer. Pero yo te dije que hoy, al arrancar, íbamos a ver qué pasaba cuando los elementos no eran repetidos. Y vamos a volver a cambiar a propósito los datos. Entonces, quiero que te pongas, yo ayer te dije nomás que al 1.000.000 le arrastre y que después le cambie la serie de relleno para que vaya aumentando de a uno. En realidad vos podés ponerle el valor que quieras y podés hacer el arrastre, ¿sí? Pero si te parece bien hacer lo mismo que ayer, no hay problema, ¿sí? Entrar nomás siempre en el botón de la derecha y ahí decirle serie de relleno. Una vez que le das la serie de relleno se incrementa de a uno, por lo tanto la cantidad de elementos comunes subió de 8 a 43 probablemente. Acá hay que entender que todos los valores son únicos y si yo selecciono todos los valores me tiene que dar lo que él siempre me estuvo diciendo, que eran 43 la cantidad de registros que yo tenía dentro de la base de datos. Puedes seleccionar nomás la columna para verificar en la barra de estado que tendría yo que estar viendo 43
elementos dentro de esa selección, ¿sí? Ahí. Entonces, al observar allá abajo, vemos que el recuento dice 43. Entonces, para entender, ese análisis que hicimos debería de cambiar y ahí tendría que darnos la razón y poder demostrarnos cuál es el punto de vista que usa Excel para este análisis. Entonces, vamos a hacer los 3 análisis que hicimos ayer para reprisar otra vez la información. Entonces, primero, vamos a enfocarnos vamos a tener que hacer ahora primero los 10 mejores. Un ratito quiero que vuelvas a entrar en el botón de filtro de ventas, porque en el de ventas hicimos el filtro. Ahí vamos a entrar en filtros de número, vamos a 10 mejores, y ahí le vamos a pedir que nos muestre superiores 20%. Eso. Y ahí vamos a darle a aceptar y vamos a observar la cantidad de resultados. Vamos a observar. Quiero que notes que son ¿cuántos? Son 8, ¿puede ser? Sí. 8. Ok. Entonces, vamos a entender que de los 43 elementos, 8 elementos no repetidos son los que se muestran. Quiero que le des control Z un ratito. Al darle control Z vamos a verificar que aparecen de vuelta todos los valores. Y ahora quiero que reemplacemos más. Viste que en el otro decía 9. 9 de 43 y me daba 20,93. Pone un poco 8 ahí donde está el 9. Ahí en esa celda H, ahí. Pone un poco 8. Quiero que notes que el porcentaje que te muestra, si hacemos desde el punto de vista de cantidad de elementos, es del 18,60%, ¿sí? Vamos ahora a hacer con respecto a los valores que nos tienen que dar, digamos, la sumatoria de esos valores. Entonces, quiero que vuelva a hacer el filtro. Entra un poco otra vez en el filtro. Ventas, filtros de número, 10 mejores. Como nosotros le dimos deshacer o control Z, vamos a tener que volver a seleccionar los valores. Entonces va a ser por ciento, 20 y aceptar. Y vamos a observar. Siempre nos va a salir 8 por lo que estamos viendo, digamos, ¿verdad? Ahora, para no hacer deshacer y que no se quede guardado eso, entrar nomás en borrar filtro. ¿Cómo era una de las formas que vimos ayer que podíamos borrar el filtro? Ah, pero antes de borrar, discúlpame, me faltó un paso. Hay que seleccionar los valores para poder ver cuánto suman ahora estos valores. Y vamos a observar. ¿Cuánto dice? ¿9 millones? No, 8 millones. 8.308.000. Ese quiero que te acuerdes y vamos a anotar. Vamos a salir a anotar allá afuera. Entonces, dale nomás ahora la opción de deshacer este filtro. Eso. Bien. Y vamos a anotar. En vez de los 9 millones, quiero que pongas ese importe que salió recién. 8 millones. Listo. Para entender, ese 20,800 era el valor total de las ventas con los otros datos. Pero como nosotros ahora cambiamos los datos, tenemos que volver a seleccionar todos los datos de ventas para ver cuánto suma ahora el total de nuestra base de datos. Entonces, selecciona un poco los importes de ventas un ratito de esa columna, así tal cual como está. ¿Cuánto suma? 43.903.000. Dale, ese número vamos a ir a anotar en vez de el valor que estaba ahora, que eran 20.800.000, ¿sí? Ese 43 millones, listo. Vamos a ver que los dos son iguales. 18,60 con respecto al porcentaje desde el punto de vista de cantidades de elementos y desde el punto de vista del importe en la sumatoria. Nos queda uno último, nos queda el que corresponde a la cantidad. Nosotros ya habíamos visto que la cantidad de elementos únicos son 43, entonces en vez de ese 8 que está un poco más abajo, quiero que escribas un ratito 43. Acá. Ahí, por favor. Y una vez que escribimos 43, ahí nos sale ¿cómo se llama eso? Nos sale otra vez el número que representa el 20% de la cantidad total de elementos que tenemos. Y quiero que vuelvas a observar que sigue siendo 8,6. Él no puede mostrarme
un valor que represente a ese 0,6. Por lo tanto, él solamente me muestra los primeros 8 elementos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Si bien hicimos la relación que hay entre la cantidad de elementos con la cantidad total y la cantidad de importe de esos elementos con la sumatoria total de los elementos, vemos que nos representa ese 20%. El que mejor representa el 20% de todos los valores comunes es justamente el resultado que nos dio esta tercera división, digamos, ¿verdad? El 8,6. Y ese es el número que él establece como parámetro para mostrar la cantidad de elementos que hay cuando utilizamos los 10 mejores con porcentaje. Yo quería nomás mostrarte esto porque si bien los datos hace rato no eran valores únicos, eran valores repetidos, podía causarnos una cierta confusión. Ahora te demuestro nomás que si bien en la primera que hicimos 8 dividido 43 y nos salió 18,6, pudimos habernos quedado también con eso, con la cantidad de elementos, pero en realidad él utiliza esto de los elementos comunes, o sea, los elementos únicos que encuentra, digamos, dentro de la información de la base de datos para poder darte un valor. Ahora, ¿en qué momento es lo que se utiliza un ranking con porcentajes? Eso es lo que yo también quiero poder explicar, porque para algunos queda como que medio abstracto, como no entiendo luego, por eso no uso. Entonces, quiero nomás que se entienda que a veces, cuando se hacen análisis comerciales especialmente, se suelen tomar como parámetros ciertas leyes conocidas, digamos, para comparar. Y se suele dar el caso de la ley de Pareto. La ley de Pareto, pues, esa que dice que el 80, a ver un poco, el 80% de un universo, ¿verdad? Tomado cualquier cantidad de valores que vos tengas, representa o está representada la sumatoria de ese, el 80% representa la sumatoria del 20% de los elementos. Entonces, se suele dar el caso en donde uno revisa si esa ley se aplica o no a su información. Por eso nomás yo pongo como ejercicio ver el 20% de las mejores ventas. Entonces lo que quiero dar a entender es que, ¿viste ese 8.308.000 que nosotros pusimos ahí? Nosotros relacionamos ese 8 millones o ese importe de 8 millones con los 43 millones. 43 millones era el valor total de nuestra base de datos y los 8 millones es solamente el valor de los 20% mayores, ¿sí? Entonces ahí lo que yo quiero observar nomás es que ese porcentaje resultante para nuestros datos da un 18,60. Lo que la gente suele buscar a nivel comercial es que ese porcentaje, en vez de darme 18,60, me arroje el 80%. Cuando arroja el 80%, ahí es donde se especifica que la ley de Pareto se cumple, digamos, ¿verdad? Podés, no, o sea, a lo mejor conoces, ¿verdad? A lo mejor conoces, a lo mejor no, pero yo le invito nomás siempre a mis alumnos que puedan buscar en internet, que puedan leer y que puedan entender a qué me refiero cuando yo le doy esta idea de la ley de Pareto. Buscar nomás la ley de Pareto o el 80-20, así se le conoce. Buscale un poquitito y vas a entender por qué te estoy explicando de esta forma este ejercicio. Entonces, quiero nomás que se tenga en cuenta que en Excel vamos a encontrar varias herramientas que nos van a ayudar a poder hacer ese análisis de Pareto. Una de ellas es la que está dentro de esta herramienta filtro en el complemento 10 mejores para poder utilizar esa misma lógica y poder observar de esa manera la base de datos. Nada más que por eso te explico esto, ¿sí? ¿Se está escuchando bien, Jimmy? ¿Se está viendo Sí, bien? muy bien, sí. Bueno, perfecto. Continúo entonces. Bueno, el punto 4 está listo. Hagamos ahora el punto 5. Hay que acordarse nomás que nosotros cambiamos los números, pero no importa, igual podemos hacer. Por lo tanto, vamos a tratar de replicar ese punto 5. ¿Qué dice? El 45% de las mejores ventas solo de Cintia. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el nombre? Cintia. Muy bien, muy bien. En realidad es indistinto. Después podemos ver qué pasa si empezamos primero por ventas
para ver si nos sale de la misma forma, ¿verdad? Bueno, hasta acá lo que vemos son todos los importes de Cintia. Lo que nosotros queremos es el 45% de sus ventas. Entonces, vamos a realizar ese cálculo. 10 mejores, muy bien. Ahí va a ser por ciento. Cuando eso te iba a sugerir para escribir nomás. De lujo, aceptar y vamos a observar. Bueno, de la cantidad total que tenía Cintia, ahora se muestran cuántos, 3, 6, 7. 7 elementos. No sé un poco cuánto era lo que tenía finalmente. Entonces, son 7 elementos los que representan el 45% de la cantidad total de Cintia. Si haces una vez control Z, vamos a ver la cantidad total que tenía Cintia y vamos a poder ver cuánto tiene Cintia. 10. 10. Entonces, ¿y cuánto era? 6. ¿Eran 6? 7, creo. 7. Bueno, ok, 7 de 10. En realidad para mí es el 70%, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que nos trajo como resultado, ¿sí? Lo que quiero probar ahora es qué pasaba si hacías al revés. ¿Qué pasaba si primero hacías 10 mejores en venta y después filtraba Cintia? ¿Sale el mismo dato? Eso es lo que quiero que corrobores un ratito. Dale más control Z otra vez. Eso, ahí. Y anda un poco a hacer primero ventas y después el nombre. Ok. Ahí, por ejemplo, sale, a ver un poco, 19. 19 elementos, ¿sí? Y ahora aplicamos lo de Cintia. ¿Cuánto era que salió hace rato? 7. Y ahora nos 7. salió también los 7. Entonces, haciendo de una u de otra forma, tenemos el mismo resultado. Por lo menos, eso es lo que estamos viendo con 2 encabezados involucrados, digamos, ¿verdad? A lo mejor si involucramos otros encabezados, una cantidad mayor que 2, ahí habría que ver si la relación es la misma, ¿sí? Pero en este caso, con 2 niveles por lo menos involucrados, tenemos el mismo resultado. Bueno, hasta aquí son ejercicios de práctica nomás de lo que se conoce como filtro simple. Por lo tanto, quiero que ahora marques en el color, en el mismo color que marcaste el 4, también al 5 para entender nomás que desarrollamos ya todo. Después también vas a marcar en el color la pestaña, ¿sí? Fill 1. Y vamos a pasar a Fill 2 para hacer los ejercicios de esa pestaña. Bueno, vamos a ver que ahora vamos a practicar los filtros con más alternativas, ¿sí? Entonces, por tu lado, quiero que practiques todo lo que hasta ayer aprendiste, que era cómo poner los filtros, cómo entrar a los filtros con el teclado, etcétera, etcétera. Y después vamos a realizar los ejercicios de cada número. Eso. Entonces, punto 1. Los registros de todas las localidades menos Ciudad del Este. ¿Dónde hay que hacer el filtro? Localidad. Muy bien. ¿Cómo era para ingresar con el teclado? Dijimos al botón del filtro. Para practicar nomás, para ver si te acordás. Primero, sí o sí, hay que estar donde está el botón, porque si no entramos donde está el botón, él no va a acceder hasta el... Eso, ahí era. Entonces va a ser, era al de la izquierda y eso, listo. Ahí ya estamos. Bueno, él no quiere ver Ciudad del Este, por lo tanto, solo Ciudad del Este es el que no vamos a tildar y el resto sí va a estar todo tildado. De lujo. Al darle a aceptar, él nos dice a la izquierda, ya la barra de estado, que encontró 47 de 57. Entonces, ¿cuántos son los registros de Ciudad del Este? 10. Vamos a verificar un poco eso. Ahora quiero que entre a propósito, solo para ver. Si solo filtramos Ciudad del Este, tienen que ser esos 10 que estamos viendo a través de la barra de estado. Selecciona un poco. Ah, no, de hecho, ¿qué te dice luego? Sí, efectivamente, son 10 los datos que están ocultos en el filtro que nos pide el ejercicio. Excelente. Punto 1, listo. Punto 2. Ahora no hace falta que pinte porque hoy tenemos suficiente tiempo y sí o sí vamos a terminar esta hoja. Ayer nomás lo que tuvimos ese inconveniente del tiempo. Entonces vamos a continuar haciendo el punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Los montos mayores o iguales a 1 millón y menores o iguales a 3 millones. Esa es una práctica
Por lo tanto, yo te voy a observar, trata de hacer así como vimos el día de ayer. Si querés eliminar el filtro anterior, si querés mantener este filtro, como vos quieras, está bien. Y avancemos. Bueno, ¿cuántos registros? 36. Selecciona un poco todos y suma. Vamos a ver cuánto te da. O sea, selecciona todo y vamos a mirar su suma. 74.700.000. Bueno, vamos a hacer un poco una pequeña prueba. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros estamos pidiendo, los valores deben ir desde 1 millón hasta 3 millones. Si miramos el mínimo y el máximo de tu barra de estado ahí abajo, ¿qué valores encontramos? El mínimo, 1.200. Y es correcto, lo que no se puede ver en el mínimo es un valor menor a 1 millón, digamos, ¿verdad? Pero en el máximo, ¿qué valores encontramos? 2.950.000 como valor máximo. La pregunta es, entre los datos que no vemos, ¿había algún valor de 3 millones o no? Y solo para verificar eso, dale un ratito control Z, total después puede darle control Y otra vez, y control Y es rehacer, ¿sí? Entonces, quiero que busques a ver si hay algo de 3 millones acá. Sí, acá hay uno. Bueno, entonces, y para entender nomás, si a mí me piden datos desde 1 millón hasta 3 millones y no se muestran los 3 millones, entonces quiere decir que algo no estuvo bien en la selección de nuestro filtro. Ahora, yo te dejé hacer solo para justamente ver si hubo o no algún error, pero no te preocupes. ¿Por qué? Por eso. Porque acá lo que quiero que se entienda nomás es que cuando se hace un filtro, todos los filtros, sean filtros de número, filtros de texto, filtros de fecha, entran a lo que se conoce como autofiltro personalizado, que es este panel que estamos viendo. Y cuando nosotros entramos en el que corresponde, ya no hace falta cambiar los datos que están hacia la izquierda, ahí entre las conjunciones y o, sino directamente cargamos los valores nomás ya. Entonces, cuando entramos en uno que corresponde solamente a mayor que, o a menor que, o a mayor o igual, o a cualquiera de los que estén en la lista, ese es el inconveniente, que casi siempre cuando entramos tenemos que hacer la selección de lo que corresponde para que el dato se vea correctamente. Cuando vos entraste hace rato en la segunda lista, recorriste en los que te mostraban los primeros 4, pero en realidad había más de esos 4. Quiero más mostrarte eso. Podés volver a entrar otra vez en el filtro. Entrar nomás en el filtro que seleccionaste, no pasa nada. Ahí. Y ahí en ese sí que era, ¿verdad? Bueno, entrar nomás ahí y vamos a mirar. Bueno, mira, cuando entraste en el segundo de abajo, el que está debajo de I, o un ratito quiero que entre en la flechita. Quiero que notes algo. La flechita tiene esa barra de desplazamiento y la flecha de abajo. Entonces, ahí había más opciones que a lo mejor si recorría le iba a encontrar al mayor que y ahí le podía ingresar. Entonces, a lo que voy nomás, en realidad uno puede entrar sin seleccionar nada y cuando ingresa a este panel de autofiltro, ahí puede hacer la selección. Pero con la finalidad de no perder tanto tiempo haciendo eso, Excel ya te da las opciones predeterminadas para que al elegir vos solamente entres y cargues los valores que corresponden. Nada más que eso quería acotar a lo que vi que hiciste. Pero está súper bien. Entonces, ahora lo que sí vamos a hacer, vamos a dejar el correcto, que para mí hasta acá, el correcto cuando me piden desde un valor hasta un valor sería entre. Entonces quiero que vuelvas a pedirle ver entre que no sea un posibilidad el que se quedó. Sí, perfecto. Entonces ahora, si está 1 millón y 3 millones, decirle más ya directo a aceptar y vamos a seleccionar otra vez los resultados. Otra cosa que te voy a pedir, como para que te vaya acostumbrando nomás, ¿sí? Cuando vos querés seleccionar, así como estás seleccionando desde el principio hasta el final, trata de hacer con control shift flechita y no con, o sea, en realidad yo no veo de qué forma estás haciendo, pero veo que lo haces así en forma parcial.
hasta llegar al final. Entonces ahí, ¿por qué? Porque cuando tenés muchos datos que seleccionar, control shift flechita hacia la dirección que vaya tu selección, te va a ayudar a hacerlo más rápido, entendiendo que el control va hasta el último lugar correlativo, shift va seleccionando hacia esa dirección y la flechita le indica hacia qué dirección debería ir seleccionando, pero rápidamente con control. Entonces, eso nomás vamos a ir practicando también en estos ejercicios, que a propósito yo te pido que hagas la selección para poder justamente recordarte de esa aplicación de teclado abreviado, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahí estamos seleccionando los valores. Vemos que la suma da 77,750. Vemos nomás que ahora el mínimo sigue siendo igual a 1,200, como hace rato, pero el máximo ya no es más 2,950,000, ya es 3 millones. Y eso es lo que yo digo que se puede utilizar para hacer los controles cruzados cuando hacemos este tipo de visualización de un rango de datos, que casi siempre se usa, digamos, ¿verdad? Cuando queremos hacer controles rápidos de información, etcétera, ¿sí? Bueno, perfecto. Punto 2 está listo. Ahora hacemos el punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Los registros de los días 15 de mayo 2000 hasta 17 de mayo. Perfecto. ¿Qué hacemos con el anterior? ¿Borramos, dejamos? Eso ya depende de vos. Un ratito te voy a solo a los efectos de practicar, ¿sí? Control Z. Acordate un poco que yo te dije, acordate un poco que yo te dije que cuando ya estábamos usando filtros y si queríamos limpiar la base de datos y volver a ver los filtros, la opción era Control Shift L 2 veces. Pero para Control Shift L, nosotros teníamos que estar posicionados en los encabezados, sí o sí. ¿Por qué? Porque si no estábamos posicionados en los encabezados, el Control Shift L, el primero saca sí o sí, pero el segundo pero va a ponerte allá arriba, en G1, y no era eso lo que queríamos, ¿sí? Entonces, cuando todo está puesto, si yo selecciono los encabezados, y ojo que los encabezados puedes hacer también tu selección, así como te pedí seleccionar los montos con Control Shift, flechita, ¿sí? Entonces ahí también avanzás más rápido en la elaboración del siguiente filtro, digamos, limpiando previamente la base de datos anterior. Bueno, vemos ahí qué opción tenemos. Bueno, cuando es fecha normalmente siempre hay más datos que uno puede utilizar, pero también está el entre. Entonces vamos a utilizar el entre. En el entre en fecha vamos a ver nomás que hay un botón extra que no hay en la otra opción, que es el botón de calendario. En ese botón de calendario también podemos entrar, pero acá tenemos un inconveniente, que ese botón calendario muestra la fecha de hoy en el calendario. Y de ahí para irnos hasta el 2020, no tengo una opción de escribir la fecha en ese calendario para irme rápidamente a esa fecha en el calendario. Entonces me puedo ir, pero de un mes. Y de un mes, cuando ya son varios años los que pasaron, es muy lento o muy impráctico, digamos, ¿verdad? Entonces por eso no te voy a pedir que lo hagas con el calendario, a sabiendas de que sí podemos seleccionar si queremos ver el día que cae, etcétera. La otra opción es la flechita que tenés al lado del calendario, que te va a desplegar la lista de las fechas que ya están en la base de datos. Dale un poco un clic allí. Entonces, una opción es seleccionar de ahí, ¿verdad? Pero si ahí tampoco está la fecha que yo quiero cargar, entonces voy a tener que escribir. La escritura se va a tener que hacer nomás en el formato que le corresponde a la fecha que está en la planilla, ¿sí? Bien, ahí está, 15 de mayo de 2020, perfecto. Y en el otro la misma cosa. Para ahorrarnos la escritura es seleccionar de la lista, pero si aún quiero escribir, hay que escribir nomás con el formato correcto y listo. Aceptar y vamos a observar. Vamos a seleccionar otra vez los valores y vamos a ver que la información muestra 112.750.000 en la suma, valor máximo 4, valor mínimo 1.350.000, el recuento de 41 elementos, el promedio de 2.750.000. Bueno, acá también quiero dar una salvedad. Cuando yo selecciono los importes, la información que se muestra en la barra de estado son los importes. ¿Qué pasa si en vez de seleccionar los importes, yo te pido que selecciones las fechas? Quiero que te vaya un ratito a la columna fecha y hagas la selección de las fechas que se mostraron. Para observar algo, ¿no? Quiero que recuerdes que las fechas son números en formato de fecha para Excel. Al decir eso, lo que quiero que se entienda es que si son números y si Excel
me tiene que mostrar la mayor fecha o la menor fecha, me estaría mostrando el menor número de las fechas, el mayor número de las fechas, pero visto como fecha. Si miro mi barra de estado, voy a ver que la fecha mínima es el 15 de mayo del 2020, que es exactamente la fecha más baja que vos estás pidiendo, y el máximo es 17 de mayo del 2020, es decir, puedo corroborar que están correctos los rangos que cargué, aunque sean fechas. Cierto, la suma no te dice nada, porque él en realidad lo que está haciendo es sumar toditos los números de fecha que tiene y mostrarte como fecha. Entonces hay una fecha que no tiene ningún sentido. En cuanto al recuento, sí me muestra también que son 41. Y mira el promedio. El promedio no es otra cosa que hacer la suma de todos los números de las fechas y dividir en la cantidad, es decir, en 41, y me da un número. Ese número convertido a fecha, entonces me señala como el 15 de mayo del 2020, ¿sí? Entonces, eso más puede, si no comprendemos ese concepto de que la fecha viene dado como un número, puede que en algún momento esta información nos maree en vez de ayudarnos, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso más aclaro que todo lo que se selecciona en la planilla, siendo fecha los datos que se están visualizando, eso se están tomando en modo numérico, vistos como fecha, ¿sí? Eso es lo que básicamente ocurre cuando hacemos. Entonces, a lo mejor los promedios de fecha, ¿por qué? Porque yo digo, pero ¿cómo puede ser un promedio que me salga el 15 de mayo si mi fecha más baja es 15 de mayo, más alta es 17 y hay una fecha intermedia que es 16? El promedio no tendría que ser 16. En la lógica tendría que ser esa fecha, ¿sí? Pero cuando hace un promedio, entonces él hace sumando todos los números y dividiendo, y ahí puede darle un número diferente a la fecha que nosotros conocemos, por lo tanto podemos encontrar como esos datos erróneos, ¿sí? Nada más que eso quería comentarte, ya que estábamos observando siempre la barra de estado, ¿sí? Bueno, hasta el punto 3 está hecho. Ahora pasemos al punto 4. ¿Qué dice el punto 4? Los registros de las localidades que comienzan con L o terminan con Sion. Perfecto. ¿Dónde hacemos el filtro? Muy bien. Bueno, en texto no hay un entre. Sí hay en número, sí hay en fecha, pero cuando es texto, hay todo lo que comienza, lo que termina, lo que es igual, lo que no es igual, pero no un entre. Pero podemos entrar nosotros a buscar. Entonces nosotros podemos armar ese entre manualmente. Entonces en vez de es igual, selecciono comienza por, y en el otro puedo seleccionar termina con. Entonces ahí yo armo lo que en texto sería entre y le voy poniendo la información. Si bien la información pide una letra o unas sílabas, digamos, yo puedo hacer la escritura manual y no distingue de mayúscula o minúscula. Por lo tanto, puedo hacer la escritura mayúscula, minúscula o intercalado y no hay problema. Al darle a aceptar, vamos a ver qué información corresponde. Ojo que la única información que tiene las dos condiciones al mismo tiempo es la encarnación. Empieza con L, termina con Sion, con acento, ¿sí? Pero ojo que el 4 me dice los registros de las localidades que comiencen con L o terminen con Sion. O sea, me da esa aclaración de que pueden venir también todas las que empiezan, aunque no terminen con Sion, o todas las que terminen con Sion, aunque no empiecen con L. ¿Cómo se le dice eso a Excel? Con la conjunción. Hasta acá nosotros nunca cambiamos esa conjunción I por O. Por lo tanto, por defecto, esto va a traerme siempre aquellas que cumplan con las dos condiciones. Hasta acá no hay tres condiciones, hay solamente dos. Y cuando se cumplan las dos, esos elementos son los que se visualizan. En este caso ocurrió eso. Y ahora voy a cambiar a O y voy a ver qué es lo que cambia en cuanto a los resultados. Si le doy a aceptar, voy a ver que ahora ya me aparecen, además del anterior, todos los que empiezan con L, que sería en este caso Luque y la Encarnación, y todos los que terminan con Sion, que no empiezan con L, que son Encarnación, Asunción, ¿sí? Entonces, esa un poco sería la diferencia cuando yo pido buscar con I y cuando pido buscar con O. Cuando nosotros hicimos el ejercicio de fórmulas, en algún momento usamos
los operadores lógicos. Esta herramienta forma parte de esa misma lógica en cuanto a la conjunción Y y en cuanto a la conjunción O. Lo que podemos decir es que la conjunción Y es una conjunción que excluye a todas aquellas que no tienen las dos condiciones al mismo tiempo. Por eso no había salido Luque, no había salido Encarnación y no había salido Asunción, porque no contemplaban las dos condiciones que se le exigía con la conjunción Y. Sin embargo, la conjunción O es una conjunción incluyente, porque incluye a todas las que cumplan con cualquiera de las condiciones. Ojo que ahora estamos teniendo dos condiciones nomás, pero esta misma lógica se aplica para todas las herramientas donde más adelante vayan a haber más de una condición, que vamos a ir viendo eso en los otros ejercicios de pruebas lógicas con funciones lógicas, ¿sí? Bueno, perfecto. Hasta aquí entonces está nuestro ejercicio 4. Ahora nos vamos por el ejercicio 5. ¿Qué dice? El 45% inferior. Bueno, hagamos. Acuérdate que nosotros cuando hablábamos de superior o inferior, entrábamos en lo que correspondía a 10 mejores, al top 10, ¿sí? Entonces ahí era donde podíamos cambiar de elementos a por ciento y ahí podíamos modificar la cantidad de porcentajes, ¿sí? Eso. Inferiores, muy bien. Primera vez también que nos pide inferiores y ahora entonces estamos haciendo la modificación. Perfecto. Al darle a aceptar, tendríamos que ver cuántos elementos son. Son 25. Bueno, aquí probablemente todos los elementos son únicos, no hay repetidos, o no sé en realidad si hay o no hay, pero vemos que son una cantidad importante, 25 de 57, el 45% inferior, ¿sí? Simplemente para comprobar nomás. ¿Cuánto es 25 dividido 40? A ver, discúlpame, voy a mirar bien porque no veo también. 25 dividido 57, ¿cuánto es? Un ratito si haces ahí, eso era. En porcentaje alcanza un 44, ¿sí? O sea, redondeando, ¿sí? 44. Se acerca mucho, ¿sí? Entonces, ese es un tema también que no siempre da el porcentaje exacto, digamos, ¿verdad? Pero él trata, en función a la cantidad de elementos que encuentra, de acercarse lo más posible, ¿sí? Bueno, excelente. Con esto finalizamos nuestros ejercicios de práctica de los filtros simples. Vamos a cambiar de color otra vez la pestaña, así como hace rato estuvimos haciendo. Muy bien. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio de orden. Bueno, acá en realidad lo que nosotros vamos a observar es el trabajo con, si bien no se le llama orden avanzado, como si al filtro, vamos a ver un filtro simple y un filtro avanzado, es un orden que utiliza las listas personalizadas. Creo que vos llegaste a hacer en el examen el ejercicio de lista personalizada. No recuerdo muy bien, por eso te pregunto, ¿te acordás de ese ejercicio, Jimmy? No me recuerdo. No te acordás, no hay problema. Entonces, el concepto de lista personalizada es lo que acá vamos a ver. Y este concepto lleva, digamos, la información que se puede en algún momento o escribir, y si se puede escribir, se puede ordenar. Pero nosotros vamos a ver primero desde el lado de la escritura. A ver, ¿a qué me refiero? Quiero que te vayas a la celda N de nene 15 un ratito. N15 es una celda vacía. Puedes irte nomás hasta ahí con toda seguridad. Porque te voy a pedir lo siguiente. Primero, vamos a ir viendo un poco las opciones de relleno que Excel te permite, digamos, cargar. Por ejemplo, supongamos que vos quieras rellenar números. Si vos escribís ahí el número 1, un ratito te voy a pedir que escribas el número 1 en números, ¿sí? Bien. Quiero que arrastres
4 celdas para abajo, ese número 1, para ir entendiendo la lógica que está en la programación de Excel. Entonces, para mirar, cuando yo arrastro un número, Excel no entiende inmediatamente que yo quiero rellenar y ir incrementando. Él entiende que yo quiero copiar. Pero ¿en dónde aparece esa opción de copiar y no de rellenar? En ese botón que está ahí a la derecha. El botón de opciones de relleno que aparece cada vez que vos haces el arrastre, te va a mostrar cuáles son todas las opciones que Excel te permite hacer con ese arrastre. Entonces, él ya te muestra que lo que acabó de hacer es copiar celdas. Pero si yo no quería copiar la celda y le decía serie de relleno, de hecho quiero que cambies un ratito, vamos a ver que la serie de relleno sí hace que se incrementen esos números de ese relleno que acabaste de hacer. Ojo que porque yo te obligué, nomás te dije empezar en 1. Vos en realidad pudiste haber empezado en cualquier número. Y ese número en el que escribiste, él sí te iba a mantener ese relleno de a una unidad, digamos. Y siempre estamos haciendo el relleno hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque nuestra carga casi siempre es de un valor y a partir de ahí tenemos que completar esa línea y luego ir bajando, ¿sí? Pero ¿eso qué significa? Que no siempre nuestro relleno tiene que ser en ese sentido. A ver, y te voy a obligar justamente a hacer lo siguiente. Ahora quiero que solamente ese número 1 arrastres, pero en vez de arrastrar hacia abajo 4 veces, quiero que arrastres hacia la derecha 4 veces. O sea, 4 celdas hacia tu derecha el número 1. Como siempre, por defecto, aunque vos le cambiaste al de abajo la opción de que rellene de a 1, él siempre te va a volver a copiar la primera vez que rellenas y si vos querés ver el relleno de a 1 vas a tener que entrar en el botón y decirle serie de relleno. No te salvás si querés hacerlo así como estamos haciendo. Ahora vamos a hacer un poco al revés. Ese 1, solamente el 1 que estamos rellenando, ahora quiero que arrastres para arriba 4 celdas. Siempre la primera visualización es del copiado. Cuando yo le pido rellenar o serie de relleno, ojo con lo que hizo Excel. Cuando yo arrastré hacia arriba, él entiende que yo quiero disminuir en una unidad ese número. Entonces ya me va mostrando 0, menos 1, menos 2. Y si yo hacía más todavía el arrastre y me iba a mostrar mucho más negativo, ¿sí? Entonces, el arrastre hacia abajo y hacia la derecha es de incrementos en 1. El arrastre hacia arriba y hacia la izquierda, que ahora te voy a pedir que arrastres también 4 celdas hacia la izquierda, es de disminución en 1. Eso se va a mantener siempre que arrastres de esta forma. Como nosotros siempre se nos enseñó a escribir en un punto, a partir de ahí irnos hacia la derecha y luego para abajo, entonces derecha y abajo es positivo, arriba e izquierda es negativo. Eso es como para comprender nomás, ¿sí? Bueno, fantástico. Hasta acá hicimos arrastre de número. Ahora vamos a poner una fecha. En ese número 1, donde escribiste el 1, vamos a reemplazar valores en un ratito. Quiero que escribas una fecha, la fecha que quieras. Ahí mismo, eso. Excelente. Quiero que hagas los 4 arrastres. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá es al revés. O sea, ¿en qué sentido lo que es al revés? Que lo que yo veo que hace inmediatamente Excel no es el copiado, es el relleno de a un día, ¿sí? El incremento lo hace de a un día. Cuando hago abajo y a la derecha es el día siguiente, 23, 24, 25, y cuando hago el arrastre para arriba y para la izquierda es un día menos, ¿sí? 21, 20, 19 y así sucesivamente. Es lo que estamos observando, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero fecha que esté así tal cual copiada, voy a tener que entrar en el botón. Quiero nomás que veas que cuando es fecha, el botón entra un poco en el de opciones de relleno, él tiene más opciones siempre, ¿sí? Entonces, no está seleccionado copiar celdas, sino está seleccionado ya por defecto serie de relleno. Pero también tengo la opción de rellenar formato solo, rellenar sin formato, rellenar días, rellenar meses, rellenar años, creo que decía también días laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, varias opciones y eso también es bueno de entender. ¿Por qué de repente desaparece ese botón?
Ese botón desaparece cuando ya haces otra acción después del relleno. Entonces, si querés volver a verle a ese botón de relleno, vas a tener que volver a hacer eso, perfecto. Entonces, eso es algo que también hay que entender, que Excel solamente muestra ese botón de relleno inmediatamente después de hacer el relleno. Cuando yo ya hice otra cosa, él ya deja de mostrarme ese botón porque ya no corresponde a la acción que él tiene, digamos, para poder utilizar, ¿sí? Entonces, perfecto, ahí está seleccionando rellenar días laborales de la semana, ¿verdad? Así parece que dice. Dale un clic y él, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrarte que salta del 22, 21, ya no te muestra el 19 ni el 20, porque el 19 y el 20 seguramente fueron sábado y domingo, ¿sí? O domingo y Sí. sábado, y salta al viernes y jueves, ¿sí? Entonces, ese tipo de relleno donde no querés que se tenga en cuenta sábado y domingo, también se puede elegir dentro de la lista de opciones de relleno, si es que esa es la idea en algún caso de relleno, ¿sí? Bueno, hasta acá vimos número, ahora estamos viendo fecha. ¿Qué hace Excel cuando quiero rellenar texto? Entonces quiero que ahora pongas un texto, el que vos quieras nomás, no hay problema. Y vamos a hacer otra vez los 4 arrastres. Abajo, derecha, arriba, izquierda. Muy bien. Hacemos el arrastre, o los arrastres. Bueno, cuando es texto, hace lo mismo que nos mostró cuando era número. Hace el copiado. Pero ¿será que cuando entro yo en el botón de opciones de relleno me dice serie de relleno? No. ¿Por qué? Y porque no existe una serie de relleno que Excel tenga cargado en su programación para cualquier palabra, ¿sí? O sea, no es como un número en donde sí yo sé el consecutivo o el anterior, digamos, ¿verdad? Pero acá, cuando es texto, él directamente lo único que me permite es o copiársela, o rellenar con formato, o rellenar sin formato. Y listo. Pero ¿por qué estoy mostrándote esto? Porque ahora quiero justamente, puedes hacer nomás el relleno de eso, no hay problema. Él no le tiene en su lista a los números en texto, por ejemplo. Pero ¿por qué digo no le tiene en su lista? Porque existen listas que ya están personalizadas en Excel, a las cuales Excel sí responde. Por ejemplo, si pones ahí martes, en vez de 1, martes sí forma parte de una lista personalizada en su memoria, que él va a comprender que cuando yo hago los arrastres hacia las 4 direcciones, él me va a mostrar los días posteriores si hago a la izquierda, perdón, a la derecha o hacia abajo, y los días anteriores si hago hacia arriba o hacia la izquierda. Que de hecho eso es lo que se está mostrando. Ojo, vos escribiste martes en minúscula. ¿Qué hubiese pasado si escribí, y ahora te voy a pedir que escriba otra cosa, escribí un post sábado en mayúscula todo, sábado en mayúscula completo, y hacer los 4 arrastres ahorrar? Entonces, cuando vos escribiste en minúscula, los demás nombres aparecen en minúscula. Ahora que te obligué a hacer en mayúscula, todos los demás nombres aparecen en mayúscula. De la misma forma puede ocurrir con los meses del año. A propósito, ahora quiero que escribas, estamos en marzo, pero la primera letra mayúscula y el resto minúscula. Y vamos a hacer los arrastres así mismo como estás haciendo. ¿Listo? Entonces, quiero más que tengas en cuenta lo de la escritura. Como yo escribo el texto, siempre y cuando forme parte de su lista personalizada, él va a hacerme los rellenos. Cuando escribo texto que no tiene nada que ver con las listas personalizadas de Excel, ese relleno ya no va a ser visible, sino se va a copiar la información en la dirección que yo haga el arrastre. ¿Y por qué otra vez te estoy mostrando esto? Porque, y ahora quiero que nos vayamos un ratito a leer la instrucción del ejercicio 1. Un ratito quiero que nos vayamos, vamos a volver otra vez enseguida, pero quiero que leas primero el punto 1. ¿Qué pide el punto 1? Los estados de acuerdo al siguiente criterio: reserva, subreserva y combatiente. Perfecto. Quiere decir que si yo quiero hacer un orden en función a lo que ya estoy conociendo de la lista personalizada, lo que yo quiero probar es lo siguiente. ¿Cómo yo sé si en Excel ese orden que ahora me está pidiendo el punto 1, reserva primero, subreserva segundo, combatiente tercero,
¿está guardado ya en la lista o no? Así como hace rato cuando escribiste el lunes y arrastraste hacia la derecha, ya te salieron los días consecutivos, vamos un poco a ver si escribimos reserva y arrastramos hacia las 4 direcciones, ¿ya me salen los otros nombres o me sigue saliendo solo reserva? Esa es la forma de saber si hay una lista personalizada con este texto o no todavía en Excel. Y quiero que notes que en el momento que haces el arrastre, ya no muestra solo reserva, sino sale efectivamente así como tal, subreserva, combatiente, y vuelve a empezar cuando se termina la lista, con reserva, ¿sí? Entonces, para entender nomás, vos no cargaste esta lista ya estaba cargada, pero lo que ahora vamos a ver es en qué lugar se hace la carga, la modificación o la eliminación de una lista. Bueno, nosotros como ya tenemos esta lista visible, ahora vamos a entrar a eliminar. ¿Dónde? Bueno, para hacer esto solamente podemos acceder desde el botón de orden personalizado. Nosotros ya habíamos visto que en el botón de orden personalizado accedíamos cuando queríamos ordenar nuestra base de datos. Entonces, solo por ser esta la primera vez, quiero que selecciones toda la base de datos desde código. Ahí vas a presionar Control Shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Vas a seleccionar toda la base de datos muy bien. Y ahora nos vamos al botón de orden personalizado. Ese botón estaba en varias partes. Podía hacer clic derecho, podía hacer cinta de opciones inicio, podía hacer cinta de opciones datos. En cualquiera de ellos. Ordenar y el último, orden personalizado. Perfecto. Una vez que entramos ahí, quiero que veas que si bien ahora dice código, el ejercicio 1 pide que cambiemos los estados. Entonces, en vez de código, le vamos a pedir estado. ¿Sí? Muy bien. En valor de celda todavía no vamos a cambiar, todavía no hicimos carga de formatos condicionales. Ahí sí vamos a ingresar en orden de A a Z. Y abajo, en la tercera opción, dice lista personalizada. La lista personalizada me va a permitir ver todo lo que ya está cargado en la memoria de Excel. Entonces veo que la primera opción es nueva lista. Y yo ya veo que hay una reserva, subreserva combatiente en el último lugar. De hecho, yo te voy a pedir que eliminemos esta lista. A la derecha hay 2 botones, uno dice agregar, otro dice eliminar. Vamos a darle eliminar. Él siempre te va a preguntar si quieres eliminar, le decís que sí. Quiero que notes algo. Solamente esta que fue cargada a propósito antes de este ejercicio estaba visible con la posibilidad de eliminar. ¿Qué pasa si yo selecciono otra lista y quiero eliminar? Selecciona un poco cualquiera de las que están ahí, no importa cuál. Quiero que notes algo. Primero, ni los botones agregar, eliminar, ni la lista propiamente está activa, está como inactiva. Entonces Excel bloquea y no te permite eliminar ninguna de las listas que él utiliza en su programación por defecto. Sí te permitió eliminar una lista que no está dentro de su programación, pero que sí la va a utilizar cuando quieras esta herramienta de listas personalizadas para ordenar o para rellenar. Bueno, en este caso así se elimina. Ahora vamos a ver cómo se agrega. Bien, ahí donde le diste nueva lista, él te muestra en ese cuadro de la derecha o del medio, si querés llamarlo así, el cursor. Ahí vamos a empezar a escribir. No importa cómo escribas, minúscula, mayúscula, como nombre propio, es decir, la primera letra en mayúscula y luego en minúscula. De cualquiera de las formas, él te va a dejar cargar para que luego vos hagas la correspondiente o orden personalizado o el relleno. Entonces va a ser reserva, subreserva, combatiente. Vamos a darle a agregar. Solo si le damos a agregar, él va a cargar a la izquierda, que ya aparece. Y ahora le vamos a dar a aceptar. El aceptar sale de este panel y muestra que esta va a ser la opción para seleccionar para que se ordene de esta forma. Al darle a aceptar, voy a ver que si miro la columna estado, ahora voy a ver que se ordenaron los datos en función a ese criterio que yo acabo de cargar. Reserva primero, subreserva segundo, combatiente tercero. Pero para entender de otra forma también esto, Jimmy, si yo le pedía a Excel que me ordene de A a Z, y de hecho quiero mostrarte para que lo hagas de esa forma, entra un poco otra vez en el botón de orden personalizado, un ratito nomás. Pedirle un poco, en vez de reserva, subreserva, pedirle un poco de A a Z. Ratito nomás, aceptar. Quiero que noten nomás, el orden de A a Z no es
como me pide el ejercicio. Es combatiente, reserva y subreserva. Entonces, por eso no le pedí ordenar de A a Z. ¿Qué pasa si le pedí ordenar de Z a A? Ponerle un poco otra vez para ordenar, pero de Z a ahora. En este caso creo que te ordenó código. Viste que no entraste en el botón de orden personalizado. Entonces él agarró solamente la columna código y ese no te ordenó. Ahí. Eso. Entonces le va a cambiar estado de Z a y le vas a aceptar. Solo para observar que de A a Z ni de Z a muestra el orden que el punto 1 me está pidiendo. ¿Sí? Entonces por eso nosotros tuvimos que hacer la carga de una lista que me dé un resultado diferente a lo anterior, de A a Z, de Z a, y que se pueda ver así tal cual como me pide, pero es algo personalizado, es un criterio que yo tuve que personalizar. Y ojo, nosotros esto estamos haciendo como un ejercicio de orden, porque quiero más que se entienda que en el botón de ordenar personalizado se ingresa para esta acción. No hay otra forma de agregar listas personalizadas que no sean por el botón de orden. Por eso nada más lo hago vinculado al ejercicio de orden, ¿sí? Pero ojo, que esto que acabamos de hacer nos sirve mucho también para poder hacer el relleno, ¿sí? Entonces, habrá veces que uno tiene que empezar una planilla de cero y en esa planilla de cero yo quiero hacer cargas de lo que habitualmente tengo que cargar, ¿cierto? Si ya tengo en otro lugar voy a copiar y pegar y listo. O a lo mejor si son pocos elementos voy a empezar a escribir y en poco tiempo termino. Pero ¿qué pasa cuando es una lista de muchos elementos? Y yo quiero hacer la visualización en planilla de todos esos elementos y no quiero perder tanto tiempo y no tengo tampoco de dónde copiar y pegar. Entonces, si alguna vez hice una lista donde le cargué en un orden determinado, yo simplemente tengo que saber que tengo que escribir alguno de los nombres de esa lista y a partir de ahí hacer el relleno y eso ya va a estar apareciendo, digamos, en pantalla. Entonces es más para ayudarle al usuario a que haga cargas más rápidas de su información, básicamente. Para eso serviría también esta lista personalizada que estamos viendo en el ejercicio de orden. ¿Qué tal Patamata acá, Jimmy? Muy bien. ¿Se está entendiendo? Cualquier Sí. pregunta, interrumpirme nomás y hacerme, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora lo que quiero verificar es que el punto 2, que te pide que los cargos estén de acuerdo a vicecomandante, bombero y comandante. Primero, quiero que te vaya un ratito a N15 y que escribas vicecomandante y arrastres. Quiero verificar nomás que esa lista no está. Nosotros ya habíamos visto que no estaba, pero la forma de verificar es que cuando arrastres solo te tiene que salir copiado ese dato que escribís. Entonces esa sería una forma de control cruzado, por llamarlo de alguna forma, que vicecomandante al terminar de escribir y al arrastrar no deberían salir bombero ni comandante, sino directamente vicecomandante. Si sale vicecomandante nomás, quiere decir que no está todavía tu lista. Si ya estaba la lista, entonces te iba a salir bombero, comandante, ¿sí? Bueno, perfecto. Al corroborar que ya no está esa lista, ahora nos vamos a ahorrar. Y te voy a dejar practicar con estos 3 ejercicios siguientes. Nada más haciendo. Excelente. Bueno, aquí hay una particularidad, que las celdas que contienen los mismos elementos de tus listas personalizadas aparecen primero o en primer lugar, pero luego aparecen otras celdas que no están dentro de tu lista personalizada. ¿Qué hace Excel con esa información? Él vuelve a ordenar esa información con su propia, ¿cómo se diría eso? Orden o prioridad en el orden, por llamarlo de alguna forma. Quiero hacer un breve ejercicio para entender esto. Quiero que nos vayamos un poquitito más a la derecha. Vamos a salir un ratito de la base de datos. Te voy a pedir que cargues unos números
no números, unos datos. Andate nomás más hacia la derecha. Puede ser ahí arriba. A ver un poco. Viste ahí en N1 no hay nada. Ponete un ratito en N1. Prioridad de orden. Podés poner ahí un ratito como título. Prioridad de orden. Y abajo te voy a ir pidiendo que cargues algunos datos diferentes. Por ejemplo, un número, cualquiera. Abajo va a ser un alfanumérico. Quiero que pongas así número con letra o letra con número, cualquiera. También. El que vos quieras nomás. Así mezclado. Mezclado. Entonces, primero viene el número, después letra. Ahora poner letra, después número. Simplemente para ver nomás que se puede dar también el caso en donde primero aparezcan las letras y después aparezcan los números. Hay veces que aparecen mismo los números y después las letras. Pues no importa. Ahora quiero que escribas texto, solo texto, lo que vos quieras. Ahora quiero que escribas símbolos. Te voy a pedir que escribas 3 símbolos. No sé, los símbolos que se te ocurran nomás, ¿verdad? ¿Se está bien? No, pero, a ver, por separado. Uno en cada celda quiero que escribas, ¿sí? Un símbolo primero, en el de abajo otro símbolo, en el de abajo otro símbolo, así. Y no los 3 en una sola celda. Hola, hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchás? No. Hola. ¿Me llamaste? ¿Todo bien y vos? Hola. Hola, yo te escucho y vos. Ah, hola, Mimi, tranqui. Hola, hola. Sí, perdón, se cortó el internet acá. No, tranqui, tranqui, no te preocupes. Volverme a compartir otra vez, sin problema. Es bueno, entonces estabas escribiendo, bien, símbolo, 3 símbolos. A ver, me falta un símbolo más. Ah, no, es el símbolo, yo pensé que era un 7. No, está bien, está bien. ¿Verdad qué? ¿Qué más me falta? Ya está el número, alfanumérico, texto.
Fecha me falta. Escribí un poco una fecha, escribí 2 fechas, uno que esté en fecha corta, otro que esté en formato fecha corta y otro que esté en formato fecha larga. Eso cambiamos nomás los formatos. Ese es uno y el de abajo, la fecha que escriba abajo, vamos a ponerle en formato fecha larga, con el botón de arriba ahí en la cinta de opciones. ¿Cómo Una era fecha. eso? Pero escribí primero la fecha, escribí primero una fecha diferente a la anterior. Eso. Muy bien. Y cuando le das Enter, te pone otra vez sobre esa celda y allá arriba donde dice fecha, entra en esa flechita de la derecha y ahí buscarle una que diga fecha larga. Entonces vamos a ver nomás que una fecha puede estar en formato fecha corta, en formato fecha larga y aún así puede participar dentro de lo que corresponde al orden. Después, lo que también quiero que cargues, de hecho que ya está luego ahí, reserva, subreserva y combatiente. No le seleccione, a ver, para entender, nosotros qué es lo que queremos hacer ahora, yo te quiero mostrar nomás. ¿Qué pasa si nosotros seleccionamos todos los datos que sean diferentes entre sí y le pedimos a Excel que ordene de A a Z? ¿Cuál es el orden que cada uno de estos elementos tiene dentro del orden de Excel? Pero ojo, quiero que selecciones desde el desde el encabezado, que para mí el encabezado es prioridad de orden. Desde ahí quiero que selecciones. Y que llegue hasta combatiente. Es decir, hay un espacio, hasta ahí. Listo. Ahora quiero que le digas a Excel que querés ordenar esto de A a Z, con el botón, con el clic derecho, como vos quieras, no hay problema. Ordenar de A a Z. Bueno, para entender, vamos a ver que hubo cambios en el orden. De hecho, mira que el espacio vacío no se considera el primer dato a mostrar si yo ordeno de A a Z. El espacio vacío aparece al último, ¿sí? Entonces, el primer dato ordenado fue un número. Entonces, ese valor 15.600 aparece primero. Ojo que después aparece la fecha 15 de marzo, luego el 18 de agosto del 2022. Pero, para entender, nosotros habíamos dicho que las fechas son números también, en formato de fecha nomás. ¿Por qué aparecen después de 15.600? Vamos a hacer un poco seleccionar un poco las dos fechas un ratito y quiero que le pase a formato de número. Que ese botón de los 3 ceros puedes darle. Viste que ahí abajo hay un botón de 3 ceros, ese. Bueno, atendé algo. 43.905 y 44.791. Por eso están en este orden, ¿sí? Entonces, lo primero que se le ordena por defecto es número. Lo que después viene son símbolos. Por eso le vemos primero al numeral, al ampersand, al signo de interrogación. Y después de los símbolos, Control Z nomás puede hacer para que se vean otra vez los formatos de fecha anteriores, ¿sí? Para que se vean otra vez eso, formato de fecha corta y fecha larga, listo. Después de los símbolos vienen los alfanuméricos, al menos el que se escribió con el número primero, luego viene combatiente, luego viene el alfanumérico que se escribió primero letra, después número, después viene reserva, subreserva y texto. O sea, a lo que voy es, si yo le pido ordenar de A a Z, Excel tiene una secuencia en el orden, en la organización de los datos. ¿En qué momento, cómo era que se llama? Reserva, subreserva y combatiente iba a verse primero? Cuando en el pedido de orden yo le exijo que ordene primero la lista personalizada. Vamos a hacer un poco de eso. Seleccionar otra vez los valores, desde prioridad de orden hasta texto, y vas a entrar en el botón de ordenar, así como entraste hace rato, de A a Z, pero ahora vas a entrar en el botón de orden personalizado. Ahí. Estando ahí, vas a pedirle que prioridad de orden se ordene por, y vas a entrar en orden A a Z, en la flechita que tiene a la derecha, y le vas a decir lista personalizada y te vas a ir a buscarle a reserva, subreserva. A ese le vas a seleccionar. Eso era. Dale a aceptar. Aceptar. Y aceptar otra vez. Entonces, solo así Excel entiende que la prioridad es la lista personalizada. Pero ¿qué hace con los demás datos? Los demás datos vuelvan a entrar a ese orden anterior que estuvimos viendo. Primero número, las fechas pueden estar delante de los números si es que las fechas son numéricamente inferiores a los números cargados, pero después vienen los símbolos, los alfanuméricos y el texto. O sea, ese es el orden que Excel va a definir siempre que yo tenga valores diferentes en una columna y que le pida ordenar como prioridad mi lista personalizada
los demás datos entran dentro de ese orden que vimos anterior a hacer este pedido de orden especial de lista personalizada. Si yo no le digo lista personalizada, le digo ordename nomás de AZ a ZA, él incorpora esos valores como si fuesen valores independientes a una lista personalizada y los deja en el lugar que correspondan de acuerdo a los datos que él encuentre. Eso básicamente es lo que quería mostrarte con esta opción que acabamos de cargar. Entonces, bueno, para comprender nomás qué es lo que hace Excel cuando nosotros le pedimos cargar lista personalizada y hay más valores que no están en la lista. Simplemente eso era lo que quería mostrarte, Jimmy. ¿Se entendió esto, Jimmy? Sí, sí, muy bien. Fantástico. Pasemos, por favor, a la izquierda. Vamos a continuar haciendo. Bueno, hasta acá hicimos el ejercicio 2. Ahora vamos por el ejercicio 3. Hacer, me voy a traer un vaso de agua, ¿sí? Bueno. Bien, excelente. Ahí aparece San Lorenzo primero, Villeta después, Asunción. Y como hay más elementos, vuelven a entrar en el orden alfabético de AZ y eso es lo que se puede ver, ¿sí? Listo. Último, ejercicio 4. Muy bien. Santiago, Paola, Víctor. Excelente. Víctor pudo no haberse visto debajo de Paola. ¿En qué momento, si de por ahí vos no le ponías el acento? Entonces, eso también tiene que ver, lo que yo escribo y lo que finalmente está cargada la planilla. ¿Por qué? Porque puede haberse escrito también Víctor sin acento y vos le pusiste con acento y estaba bien, pero si no se ve Víctor debajo de Paola, puede que aparezca al último ordenado ya entre los elementos que se consideran independientes o fuera de la lista personalizada. Eso también para entender nomás, ¿sí? Sí, Último, antes de terminar, quiero que se entienda que cada vez que uno hace una lista personalizada, Excel también le hace un orden inverso. ¿Qué significa el orden inverso? Así como yo le pido a Excel que ordene de A a Z, la inversa de ordenar de A a Z es ordenar de Z a A. Cuando yo hago una lista personalizada en un orden específico, la inversa sería darle la vuelta a ese orden. Entonces quiere decir que yo también puedo ordenar la información en la inversa del orden de la lista personalizada. Vamos a ver cómo es eso. Entramos en el botón de orden personalizado y solo con Asunción o con las ciudades vamos a hacer eso. No, perdón, con Santiago, Paola y Víctor, discúlpame. Ahí, está bien con nombre, pero en vez de seleccionar Santiago, Paola y Víctor, quiero que entre un ratito en la flechita de al lado. Vamos a seleccionar la inversa, que es el de abajo. Víctor, Paola, Santiago. Ese. Si nosotros seleccionamos ese y le damos a aceptar, ese está al revés a como cargaste nomás.
al darle a aceptar, ojo con lo que vamos a encontrar. Para entender, si los elementos eran solo los de tu lista personalizada, entonces se iba a ver César, al revés, Víctor primero, Paola después y Santiago después. Pero como los elementos que se visualizan en planilla no están dentro de la lista personalizada, él cuando se hace la inversa muestra primero los datos fuera de la lista personalizada ordenadas de Z a A. Por eso aparece Sandra, Liliana, Gustavo, Guillermo, Cintia, hasta César. Y después aparece tu lista personalizada dado vuelta. Víctor, Paola, Santiago. Entonces, eso es algo que también hay que comprender, que Excel, cuando yo le pido ver en mi modo original de carga, se ve primero tu lista personalizada y luego los demás elementos. Pero cuando es la inversa, es al revés. Se ve primero los demás elementos y luego tu lista personalizada inversa. Eso para comprender, más por si en algún momento uno usa esto y se queda, digamos, sorprendido porque no encuentra en primer lugar su lista personalizada. Esto está distribuido de esa forma dentro de la programación de Excel para mostrar así los datos. Bueno, hasta aquí lo que se conoce como orden personalizado o listas personalizadas, ¿sí? Vimos entonces dos cosas, los rellenos, las 4 direcciones de los rellenos, dependiendo de qué tipo de valores se incrementan o se copian, y se incrementan para adelante o disminuyen para atrás o para arriba, ¿verdad? Eso es interesante de comprender. Vimos que el único lugar donde se puede cargar la lista personalizada es en el botón de orden personalizado, no hay otra opción, por lo tanto eso es muy importante de saber, ¿sí? Bien, perfecto, vamos a cambiar el color de la pestaña y nos vamos a lo que se conoce como el filtro personalizado. El filtro personalizado es un tanto diferente al filtro simple en cuanto a que se debe construir previamente al orden o previamente al filtro algo que Excel le llama rango de criterio. Y el rango de criterio no es otra cosa que un rango donde van a estar los datos que yo voy a querer que Excel filtre, pero de forma simultánea. A ver, para entender. El caso 1, 2, 3 y 4 son los criterios que yo voy a pedirte hacer en cada filtro. Pero quiero que notes que cada caso ya tiene 3 encabezados y cada encabezado tiene otra vez elementos debajo para poder entender que esos son los elementos que yo voy a pedirte a vos filtrar en la base de datos que está en la fila 19 para abajo, ¿sí? Entonces, para entender, yo necesito construir antes de hacer mi filtro algo similar a esto, que ya está construido en estos 4 casos, para poder utilizar la herramienta llamada filtro avanzado. Eso es lo único que tiene como requisito Excel para poder usar la herramienta. Bueno, una vez que podemos hacer uso de la herramienta, vamos a ver que hay similitudes y diferencias con respecto al filtro simple. Era lo que yo te mencioné cuando hicimos el primer ejercicio de filtro simple, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a darnos cuenta de eso. Primero, sí o sí, para la primera vez hay que seleccionar la base de datos que va a formar parte de nuestro filtro avanzado. Entonces, desde código otra vez, control shift, flechita a la derecha, flechita abajo, y eso ya está seleccionado. ¿Dónde se encuentra la herramienta? En la cinta de opciones, en la pestaña datos, nos vamos un ratito, hasta ahí. Ahora nos vamos al botón, hay un botón grande de filtro y a la derecha dice avanzada. Ese es el botón. En el botón de avanzadas vamos a ver un panel que nos muestra varias opciones que tenemos que definir. El primero, que corresponde a acción, ya está marcado en filtrar la lista sin moverla a otro lugar, que en realidad eso es lo que hace luego el filtro simple. El filtro simple no mueve del lugar lo que se filtra, se ve en el mismo lugar de la base de datos y se oculta nomás las filas que no contemplan los filtros, digamos. Esto haría lo mismo si dejo marcado ahí o cambiaría o copiaría a otro lugar si yo paso a la opción 2, que es la de copiar a otro lugar. Pero para entender, si yo paso a la opción 2, dale un poco un clic un ratito a ese copiar a otro lugar. Quiero que veas que allá abajo se habilita una opción que hace rato está inactiva. Volvé un poco a tildar el de arriba y volvé a tildar el de abajo. O sea, cuando está en el de arriba se inactiva copiar A y cuando se tilda el de abajo se activa copiar A. ¿Qué es lo que es copiar A? El lugar donde vos vas a querer que aparezcan los resultados del filtro. Esto, por ejemplo, no te ofrece el filtro simple, sí el filtro avanzado. Pero por ser la primera vez,
vamos a usar nomás el primero. Después vamos a hacer los ejercicios con la otra opción. Pero vamos a dejarle nomás en filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Y ahí vamos a ver en qué es lo que se asemeja con el filtro simple. Bueno, más abajo habla de rango de la lista. Rango de la lista es la base de datos que vas a filtrar. Y rango de criterio es donde están los criterios que vos querés utilizar para el filtrado, ¿sí? Entonces, vamos a borrar los dos. Vas a dejarle vacío a los dos para que no haya ninguna confusión. Entrar nomás y borrarle todito. Entonces, no va a haber... Esto en realidad, si va a ser la primera vez que vas a usar tu filtro avanzado en Excel, va a aparecer vacío con un archivo virgen, por llamarlo de alguna forma, con un archivo nuevo que no haya sido filtrado todavía. Como este archivo ya se filtró muchas veces, entonces él ya te muestra los rangos, ¿sí? Bueno, pero entonces, si voy a marcarle el rango de la lista, acá ahora hay que marcar la base de datos completa, que si bien vos ya seleccionaste, tenés que volver a seleccionar ahora otra vez. Siempre los encabezados deben estar seleccionados, siempre. Eso, listo. Ahí te muestra el nombre de la hoja. Ojo que el nombre de la hoja más abajo dice filtro avanzado y eso es lo que se muestra ahí. No sale todo, ¿verdad? Ahí está, filtro avanzado y te dice desde qué celda. Volverle nomás a seleccionar otra vez porque ahí salió de la selección. Control Shift, flechita a la derecha, flechita de abajo. Y ahí ya está. A19 a G46. Correcto. Ese es el rango de la base de datos. El rango de la lista le llama en esta herramienta Excel. Al otro rango vas a hacer clic abajo. Rango de criterio va a ser el caso 1, pero el caso 1 tiene que seleccionarse desde el encabezado de eso que cargamos ahí, desde ciudad, hasta el 150.000. Entonces, hacer nomás la selección manual, puede ser con el mouse o puede ser con Shift nomás, no hagas Control Shift porque Control Shift se va a ir a otro lado. Entonces, manualmente seleccionamos, tiene que quedar en E3 a G5, creo que, ¿verdad? Sí, perfecto, G3 a G5, E3 a G5. Listo. Una vez que hicimos eso, vamos a darle a aceptar. Y al darle a aceptar, vamos a ver que los filtros se hicieron en la misma hoja o en el mismo lugar de la base de datos. Se ocultaron las filas que no tienen que ver con el filtro pedido y se visualizan solamente las filas que sí tienen que ver con el filtro solicitado. Entonces, vemos que hay filas ocultas, así como también veíamos que había filas ocultas cuando usábamos el filtro simple. Lo que es similar son las filas ocultas y que las filas que no se ocultaron tienen el color azul, ¿verdad? Visible en los números, ¿sí? Eso es lo similar. Lo diferente es que no están los encabezados con los botones de flechitas o con los botones con el embudo que solían estar también cuando hacíamos los filtros activos. Entonces, eso es lo particular del filtro avanzado. Puede darse el caso que uno haga el filtro, otra persona haga uso de filtro avanzado en su planilla, guarde el archivo y te lo envíe por correo o te comparta el link, vos abrís y encontrás que no están los encabezados con los botones de flechas o los embudos, entonces puedes no entender qué es lo que está pasando. Esto es entonces el uso de un filtro avanzado, que era lo que yo quería que vos puedas reconocer cuando ves una planilla que vos no hayas hecho, por ejemplo, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces lo que yo digo es lo siguiente, bueno, yo veo el filtro, yo veo los resultados, pero ¿cómo sé que esto está bien? O sea, yo sé que Excel es una herramienta de la gran pistola y probablemente está bien, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un control cruzado? ¿Cómo puedo saber que de los que pedí billeta en ciudad aparecen solamente 2 y no aparecen más? De los que pedí Sandra aparecen 2, de los que pedí Santiago aparecen 2, y lo que pedí 500.000 y 150.000 aparecen 2 y 2. Entonces, ¿por qué salen solamente 2 y 2 de cada uno y no salen más? O sea, ¿cómo puedo yo controlar eso? Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer un poco lo siguiente. Primero, cuando nosotros ya hicimos esto, claro que Control Z vuelve a mostrarme todo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si esto se guardó así tal cual, se cerró el archivo, se regresó al día siguiente y se abrió? Control Z no reacciona cuando yo abro por primera vez la sesión, no hace lo que se hizo el día anterior. Entonces yo necesito saber cómo se borra este filtro activo. El filtro activo, como yo no tengo botón de flecha, de filtro, no puedo entrar a hacer eso de seleccionar todo o de borrar filtro. Entonces lo único que tengo son esos botones que vimos que era una alternativa también, los botones del embudo con la X roja, ya sea en datos, ya sea en inicio
o inclusive creo que con el clic derecho era que salía también. Entonces, con cualquiera de esos botones quiero que vayas a pedir que se deshaga este filtro. Quiero que le busque entonces al botón del embudo con la X roja, por favor, para borrar el filtro. En este caso no te habilita con el clic derecho, entonces va a tener que ser con la de las cinta opciones o datos o inicio. Búscale nomás. Listo, ahí ya está. Entonces se puede visualizar otra vez la base de datos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que veas ahí en la celda A15 parece que sale, no, A4, A3. Aplicar filtro, dice en la parte celeste. Aplicar filtro avanzado para los siguientes casos. Eso es lo que estamos empezando a hacer. Pero dice en la fila 6, filtrar los datos a partir de la fila 50. Vamos un poco a mirar la fila 50 a ver si hay algo o no hay nada. Si no hay nada, voy a empezar a arrojar los filtros de cada caso desde la fila 50 para abajo. Entonces, en este caso, ya corroboramos que la fila 50 no tiene nada, pero va a haber un pequeño tema acá. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy hasta la fila 50, yo ya le pierdo de vista al encabezado de la base de datos y también al caso 1, que en este caso es el que voy a hacer, para comparar mis datos. Entonces yo voy a tener que irme siempre hacia arriba, luego hacia abajo, y va a ser un tanto incómodo trabajar de esta forma. Para evitar trabajar de esa forma, entonces vamos a empezar a ver herramientas que sirven para trabajar justamente en forma simultánea con varias partes de la misma hoja, es decir, con una parte superior y con una parte inferior, y que mientras o desaparezca lo del medio o que momentáneamente no se visualice. Entonces, varias opciones son las que hay. Pero vamos a lanzar primero el filtro. Entonces, vamos un ratito hasta a seleccionar otra vez la base de datos, hasta arriba. Una vez que seleccionamos de vuelta, vamos hasta el botón de datos, filtro avanzada o avanzadas, que era el lugar donde nosotros teníamos que rellenar. Quiero que te des cuenta que ahí la información tiene que estar, a ver un poco, se quedó grabado, dice E3G5, rango de criterio, y dice A19G46, es decir, todo está grabado. Lo que ahora sí voy a cambiar va a ser esta opción de copiar a otro lugar. Ahora sí voy a usar la opción de copiar a otro lugar. Y cuando se habilita ya abajo copiar a, voy a entrar en esa casilla blanca y voy a ir a mostrarle la celda A50, que es el lugar donde va a empezar a pegar los resultados del filtro. Entonces, vas a irte hasta la celda A50. Al hacerle clic, quiero que notes que él trae el nombre de la hoja que se llama filtro avanzado y le pone en formato de referencia absoluta A50. Dale nomás a aceptar. Y en ese momento, en la celda A50, debe aparecer ahora el resultado del filtro. Ya no oculta las filas de la base de datos, pero no lo oculta porque yo pedí ver ahora en la fila 50 el resultado del filtro. Esto, por ejemplo, no hace el filtro simple. Solo podés lograrlo con el filtro avanzado, ¿sí? Bueno, una vez que hicimos esto, y ahora sí es lo que vamos a hacer, necesito trabajar con esta parte y con la parte de arriba de la hoja. Entonces a la base de datos le quiero dejar por el momento sin verle. Cierto, hay varias opciones. Vamos a ver un poco todas las opciones. ¿Cómo harías vos, Jimmy? ¿Qué es lo que se te ocurre? Y creo que iba a ocultar las filas. Hace eso. Agarrarle a la base de datos y ocultar. Inclusive el caso 2 tampoco yo no quiero ver. Yo solamente quiero ver el caso 1 y los resultados de la parte de abajo. Veo un poco cómo puedo ocultar. Perfecto. Listo. Caso 2, caso 3, caso 4 no quiero ver tampoco. ¿Cómo haces? Para que no se vea eso. Esos tres casos, No quiero ver. Yo quiero ver solo caso 1 y los resultados. Muy bien. Muy bien. Listo, sería así. Pero ¿cuál es lo que es el inconveniente? Que en un momento yo tengo que observar mi base de datos para poder hacer los filtros y poder saber si había más casos de Villeta, si había más casos de Sanda, si había más casos de Santiago. Entonces, hacer esto de ocultar y después tener que volver a mostrar va a ser otra vez más acción que tengo que generar cada vez que quiero ver o ocultar. Entonces, se entiende que ocultar y mostrar es una opción que está disponible para trabajar de esta manera.
Yo lo que voy a ver es ahora alternativas a esta opción. Dale nomás control Z hasta que se vuelvan a ver otra vez esto que acabamos de ocultar. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un poco algo. Quiero que seleccione desde la fila que empieza el caso 2 hasta la fila donde está el último dato de tu base de datos. Eso, hasta el último dato de tu base de datos. Y una vez que hicimos eso, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que notes que acá en la cinta de opciones ahí arriba, en tu pestaña datos, a la derecha hay un botón llamado agrupar. Dale un poco un clic en ese botón agrupar. Al darle clic en el botón agrupar, él te pregunta, ¿qué es lo que querés agrupar? ¿Querés agrupar fila o querés agrupar columna? Si no le toco nada, si le dejo en fila y le doy a aceptar, vamos a mirar un poco. Quiero que notes que él incorpora una estructura a la izquierda de la hoja. Esa estructura a la izquierda de la hoja me trae dos botones, botón 1, botón 2. Presiona un poco uno de los botones. Al hacer clic en el botón 1, él contrae esa información que vos estuviste seleccionando para agrupar. Y si presionas el botón 2, va a volverte a mostrar. Esta sería una alternativa a la ocultar y mostrar. Sería agrupar con los botones de contraer y de expandir. ¿Por qué digo los botones? Porque 1 y 2 te sirven un botón para contraer, otro botón para expandir. Pero así como hay también esos botones 1 y 2, quiero que mire que hay una línea negra ahí entre la fila 6 hasta la última fila, hay una línea negra. Dale un poco un clic a esa línea negra un ratito. A la línea negra dale un clic en cualquier parte. Quiero que notes que el clic en la línea negra también le indica que tiene que contraerse. Y en el momento de estar contraído hay un botón más ahí al lado de la fila derecha, ¿sí? La fila izquierda, perdón, de la fila 47. Entonces, cuando está visible, ese botón es un botón menos. Cuando está contraído, ese botón es un botón más. Entonces, el botón menos significa que vos vas a contraer, el botón más significa que vos vas a expandir. Esta sería una forma también de utilizar partes del archivo que no te sirven momentáneamente para ocultarlo y expandirlo una vez que quieras volver a utilizarlo. No sé si se entiende la idea, ¿sí? Sí, sí. Esa Sí, entonces es una opción que está disponible para poder hacer uso con la herramienta agrupar. Ahora, supongamos que si bien me sirve mucho, yo no voy a usar otra vez esta herramienta. Entonces, ¿cómo puedo deshacer esos grupos que estuve seleccionando? Vamos a hacer de la siguiente manera. Dale un clic al botón más para que se vuelvan a mostrar todas las filas. Y ahora, en esa misma selección, ahí nomás lo te vas a quedar, andate al botón, pero que dice desagrupar. Viste que hay un botón que dice desagrupar, ese. Clic allí. El que dice desagrupar también te va a hacer la pregunta de qué querés desagrupar, fila o columna. Como nosotros no agrupamos columna, estamos agrupando fila, le vas a decir aceptar. Al darle a aceptar, él va a sacar la estructura de la izquierda de la hoja, va a dejar tal como estaba y eso es lo que nos va a mostrar. Una alternativa más, si con esa estructura vos ya te sentías cómodo y podías trabajar tranquilo, ya es algo para usar. Así como también la primera que me mostraste era ocultar, pues bien, también te sirve para eso. Ahora vamos a ver una alternativa más. La alternativa es la de inmovilizar paneles. ¿Cuál es la alternativa de inmovilizar paneles? Primero, quiero que lo primero que se visualice no sea la fila 1. O sea, si ahora yo miro tu hoja, la primera fila que veo es la fila 1. Yo quiero que cuando vos mires tu hoja, la primera fila que veas sea la fila 3. ¿Cómo harías para que lo primero que se vea sea la fila 3? Algunos alumnos me dicen, y nada, voy a seleccionar la fila 1 y 2 y voy a ocultar. Pero si no quiero que ocultes, la otra opción es irme un poquitito para abajo. Si vos te vas un poco para abajo, toda la información va a ir subiendo. Entonces lo que yo quiero es que la fila 3 sea lo primero que se vea en esta hoja. Andate un poco de A1 con tu flechita del teclado para abajo. Te vas a ir de a poquito, te vas a ir hacia abajo y cuando empieza a subir, observa que sea la fila 3 la primera que se vea. Ahí, hasta ahí. Bueno, ¿por qué te pedí no ver la fila 1 y 2? Porque la que acá me va a servir para los controles que vamos a hacer van a ser la fila 3, 4 y 5. No quiero ver la fila 6 hasta la fila 17 o 18 inclusive, pero como voy a usar la herramienta ¿qué era que te dije? De inmovilizar paneles, quiero probar lo siguiente. Posicionate un poco en la celda A6, uno abajo nomás. Ahí. Y ahí quédate un ratito. Ahora quiero que te vaya a la cinta de opciones en vista
que es la penúltima pestaña. Y en vista vamos a encontrar que hay una opción llamada, a ver, ¿dónde está? Ahí está, inmovilizar. Al entrar ahí, en la flechita, vamos a ver que hay tres opciones. Inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. ¿Vos solés utilizar estos botones, Jimmy? Muy poco. He Bueno, te voy a usado un explicar poco. entonces de cero para que entiendas bien cómo usar y en qué momento usar. Bueno, atendé que algo. La primera opción se llama inmovilizar paneles. Quiero que mire el dibujo que tiene ahí al lado. El dibujo que tiene al lado tiene una fila y una columna en celeste. Y Ujú. tiene así tipo una estrellita, parece, un asterisco, parece, ¿verdad? Lo que Sí. él te está diciendo nomás es que él te va a inmovilizar tanto lo que esté arriba de la celda activa y a la izquierda de la celda activa. De hecho, te dice, mantiene visibles las filas y columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza a la parte de la selección actual. Bueno, espera un ratito. Dale un clic en ese primer botón y vamos a ir entendiendo qué es lo que hace Excel. Al hacer clic, quiero que notes algo. Visualmente, entre las filas 5 y 6, aparece una línea. Esa línea es una línea imaginaria en realidad, que lo que hace nomás es te bloqueó lo que estaba por encima de esa línea. O sea, vos te podés mover para abajo y todo lo que está en la parte de abajo se va a ir ocultando mientras te vayas para abajo. Mientras te vas hacia arriba va a volver a verse. Lo que no se puede es mover la parte de arriba, la parte bloqueada. Si vos seguís yendo para arriba, andate un poco para arriba todavía, seguís yéndote para arriba, más todavía. Quiero que notes que si bien vos estás en la parte de arriba, él no te muestra eso en la pantalla. Entonces, esto es lo que se conoce como panel inmóvil. Esa parte de la fila 3, 4 y 5 ahora mismo está inmóvil con la finalidad de que vos le tengas siempre a la vista. Pero ojo, solamente te sirve cuando vos te vas para abajo. ¿Por qué digo esto? Porque si vos te vas hacia la derecha, andate un poco a propósito hacia la derecha, eso desapareció. O sea, no te hace el bloqueo de las columnas donde se ve en el caso 1. Solamente te hizo el bloqueo de las filas donde están el caso 1, pero cuando vos te mueves para abajo te sirve, ¿verdad? Cuando vos te mueves a la derecha desaparece y no es esa la opción. Por el momento, esto nos sirve, pero voy a continuar explicándote la herramienta inmovilizar paneles. Entonces, quiero que vuelvas al botón inmovilizar. Quiero que veas que ahora ese botón inmovilizar en su primera opción te va a decir ahora movilizar panel. Entonces, él va a cambiar el nombre del botón dependiendo de lo que está inmóvil o móvil para llamarle inmovilizar o movilizar. Listo. Ahora se volvió otra vez una planilla normal donde nada está inmovilizado. Lo que ahora te voy a pedir es lo siguiente. Anda un poco posicionate en la celda E3 donde está ciudad un ratito. Ahí. Ahora dale otra inmovilizar paneles. La primera opción. Bueno, atendé que hace rato yo te dije que cuando vos le das clic al botón inmovilizar paneles, lo que se queda inmóvil es lo que está hacia arriba y a la izquierda de la celda activa, te decía, ¿verdad? Entonces, como yo te obligué a posicionarte en la celda E3, que era la primera que se veía arriba, no hay una línea imaginaria entre la fila 2 y 3. Hay solamente una línea imaginaria entre la columna D y la columna E. Por lo tanto, esto ahora sí te sirve para moverte hacia la derecha. Andate un poco hacia la derecha ahora. No hacia abajo, sino hacia la derecha. Cuando el movimiento se hace hacia la derecha, me sirve que se queden visibles las columnas A, B, C y D. Pero como nosotros no vamos a trabajar ahora de esta manera, entonces no te pedí hacer este bloqueo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ir para abajo a mirar los resultados y no tenemos que irnos hacia la derecha. Por eso esto descartamos, pero así funcionaría si vos tenés, por ejemplo, datos importantes a la izquierda de tu planilla y vos te tenés que ir a trabajar hacia la derecha de tu planilla y querés que siempre aparezca la información que tenés a tu izquierda. Así como hace rato, nosotros hace rato bloqueamos fila y cuando nos íbamos hacia la derecha, los datos se movían. Ahora bloqueamos columnas. Cuando nos vamos hacia la derecha, las columnas se ven. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos hacia abajo? Quiero que te vaya un poco hacia abajo ahora. Si nos vamos para abajo, esa información también va a ir subiendo y ya no se va a ver visible. Entonces, va a haber veces donde el bloqueo de filas te sirven para una cosa y no para otra. Y el bloqueo de columnas también te sirve cuando nos vamos a la derecha, no cuando nos vamos para abajo. Entonces, ¿cómo hacer para bloquear
un sector de la planilla y que se quede visible siempre para que yo me vaya hacia abajo a la derecha y que nunca se mueva de la siguiente manera. Vas a entrar otra vez en tu botón inmovilizar. Le vas a volver a decir movilizar paneles. Él va a dejar de mostrarte ese bloque de las columnas ABCD. Y ahora quiero que hagas lo siguiente. Quiero que te ponga en la celda E6 en código. Ahí. Y ahora vas a darle inmovilizar la primera opción oral. Bueno, atendé que es lo que te voy a decir. Como tu celda activa estaba en la celda E6, ahora sí hay dos líneas imaginarias. Y repito, una línea está por encima de la celda activa, entre la fila 5 y 6. Otra línea imaginaria está entre la columna D y la columna E. Ahora, todo lo que está arriba y a la izquierda de la celda activa de esa posición código es la que se va a quedar visible, sin importar hacia dónde te muevas. Anda un poco para abajo y anda hacia la derecha y ese sector se queda visible. Sí, ahora mismo no tenemos nada importante en ese lugar. Es lo que te estoy mostrando nomás, que dependiendo de lo que el movimiento que vos vas a tener en tu planilla, necesites un sector que siempre se quede visible. Este tiene que ser el movimiento o la posición de tu celda activa para el bloqueo de inmovilizar paneles. A lo que voy entonces en resumen. Inmovilizar paneles cambia el bloqueo de los paneles en función de la posición de tu celda activa. Si vos estás pegado a tu primera columna, él solamente te bloquea las filas de arriba. Si vos estás pegado a tu primera fila, él te bloquea solamente las columnas de la izquierda. Pero si vos estás posicionado en una celda X, él te bloquea todo lo que está arriba y todo lo que está a la izquierda. Es decir, en otras palabras, la diagonal del segmento que queda a la izquierda y arriba es lo que se va a mantener visible cuando vos hagas los movimientos tanto de izquierda a derecha. Esto es lo que hay que comprender para poder saber antes de bloquear cuál es la posición correcta para poder hacer los bloqueos dependiendo del trabajo que vas a hacer y el movimiento que vas a hacer. Como en este caso, la estructura de nuestra planilla está de arriba para abajo, la que me sirve es simplemente bloquear filas. Por eso yo te mencionaba de que la fila 1 y 2 no me sirve, sino directamente va a ser desde la fila 3 en adelante la que vamos a bloquear. Y así sucesivamente vamos a ir bloqueando. Ahora vimos tres cosas. Vimos ocultar, que era lo que vos ya sabes hacer. Vimos agrupar. Ahora estamos viendo inmovilizar paneles. Tres herramientas diferentes que puedo usar para lo mismo. Va a depender nomás con cuál de ellas te acostumbres a trabajar para poder usar cualquiera de ellas, ¿sí? Bueno, en este momento quiero que vuelvas a desbloquear el panel, es decir, movilizar de vuelta, y vamos a posicionarnos otra vez así como estábamos haciendo. Me falta algo más. Ese botón de inmovilizar tiene dos opciones más. Entra un poco un ratito, vamos a ver, para que entiendas, para terminar de explicarte todo nomás. Inmovilizar fila superior no tiene en cuenta la posición de tu celda activa. De hecho, quiero que atiendas algo. Vos estás posicionado ahora en la celda E6. Selecciona un poco la opción 2, inmovilizar fila superior. Independientemente de la posición de la celda activa, él solamente te inmoviliza la primera fila. No le busca a la celda activa para inmovilizar la fila superior. Y lo mismo la tercera opción, inmovilizar primera columna. Independientemente de dónde vos estés ubicado en tu hoja, él solamente inmoviliza la primera columna. Entonces, el botón 3 hacen siempre lo mismo sin necesidad de posicionarte en algún lado. El único que busca la ubicación de tu celda activa es el botón 1, que siempre va a inmovilizar todo lo que esté arriba y a la izquierda de la ubicación de tu celda activa. Eso básicamente es lo que hay que comprender para utilizar esta herramienta inmovilizar. Bueno, ahora quiero que vuelvas otra vez a bajar para que se suba la fila 3 y que la fila 3 sea la única que se vea en primer lugar. Así como hicimos hace rato. Eso era. Ahora, la posición donde sería para que solamente se bloqueen las filas 3, 5 y 6, 3, 4 y 5, dijimos. Eso, perfecto. ¿Qué botón es el que hay que aplicar? Muy bien, listo. El caso 1 ya está bloqueado, es el que vamos a ver siempre. Ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Bueno, discúlpame que te muestre mucho en este ejercicio de hoy, pero en realidad este es un ejercicio que
ayuda mucho a enriquecer las herramientas que se pueden utilizar en Excel. Por lo tanto, ahora te voy a obligar a hacer lo siguiente. Quiero que notes que en tu base de datos no tenés filtros y en los resultados de la fila 50 tampoco hay filtros. La pregunta es, si yo quiero filtrar, ¿por qué? Porque ahora es lo que yo quiero controlarle a Excel si me hizo bien el filtro avanzado. Yo le quiero decir a Excel, bueno, Excel, quiero controlar la ciudad Villeta. ¿Cuántos datos hay la ciudad de Villeta en mis resultados de la fila 50 y en mi base de datos de la fila 19? Entonces le tengo que poner filtro a las dos filas. Ponerle un poco filtro a la fila 50 primero. Selecciona toda la fila 50, o sea, control shift flechita a la derecha, de código hasta costo. Pero igual en realidad, o los encabezados o todos los datos da lo mismo porque ahí, si presionas control shift L, él le va a poner los filtros a ese encabezado. Control Shift L, acuérdate. Dale escape un ratito para que salga eso que te salió en tu pantalla. Escape un ratito. Ahí. Control Shift L. Listo. Ya salieron los filtros. Supongamos que yo quiero filtrar billeta ahora acá en esto. Filtrar un poco billeta. Nosotros vemos luego que son dos nomás los elementos, pero para el ejercicio nomás. Al filtrar me salen los dos de billeta y esto mismo quiero hacer pero en la fila 19. Andate por un ratito a filtrar la fila 19. Te vas ahí en la fila 19, vas a seleccionar los encabezados y quiero que notes algo. Cuando le das control shift L, no es que él incorpora los filtros acá, sino que le saca la fila 50. Andamos a mirar un ratito la fila 50 a ver si eso es cierto. Efectivamente. Y cuando le da otra vez control shift L, él le va a poner ahora la fila 19, pero ya no va a estar el filtro en la fila 50. Entonces ahí tenemos un pequeñito, un problema pequeño. O sea, no le podemos usar a dos filtros al mismo tiempo en partes diferentes de una planilla con bases de datos normales. ¿Por qué digo base de datos normales? Porque sí hay una forma de ponerle filtros a partes diferentes de una planilla, pero cuando el formato de la base no es normal, cuando pasa a ser formato de tabla. Eso es lo que vamos a ver ahora también. ¿Qué diferencia hay entre la base de datos normal y un formato de tabla? Bueno, primero, necesito que seleccione toda tu base de datos. Un ratito. Hola, hola. Jimmy, ¿me escuchas? Parece que salió otra en otro. Hola, 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 hola. Hola. Ah, sí, yo me digo. Tranqui. Vamos acá. Bien. No.